Bueno, estábamos hablando hace un ratito de lo que va a ser la Asamblea Legislativa esta semana, que es la aprobación de un número muy, pero muy importante, con pocos antecedentes de que se traten todos en una misma asamblea, de pliegos para jueces, fiscales y defensores. Vamos a concentrarnos en lo que es el tema del Poder Judicial, fundamentalmente la cobertura de vacantes de juzgados en toda la provincia, porque fue motivo de conflicto político fuerte durante un año y medio este tema, de mucho reclamo desde la cúpula de la Corte Suprema, y ahora parece haber algunos signos de distensión que esto viene a ponerle el moño de alguna manera, ¿no? Aparece un número muy importante de juzgados a cubrirse. Vamos a conversar del tema con Daniel Herbeta, ministro de la Corte Suprema de Justicia. Daniel, buenas noches, ¿cómo le va? Gabriela David desde Tres Poderes. Hola Daniel, saludamos. Buenas noches. Hola David, Gabriela, buenas noches. Bueno, todo esto... Y un saludo a toda la audiencia. Bien, todo este cúmulo de pliegos para cubrir vacantes de juzgados en toda la provincia y en algunos casos de cámaras de apelaciones, ¿es un signo de distensión de todas esas, valga redundancia, tensiones que hubo a lo largo de este año y medio con el gobierno de Maximiliano Puyaro? Bueno, en realidad es un dato positivo porque estábamos en una situación muy comprometida, tenemos todavía unas cuantas vacantes, pero teníamos 101 vacantes sobre 376 jueces y evidentemente, bueno, había que hacer concursos, creo que hubo alguna demora en esta cuestión, hubo reclamos de la abogacía organizada, hubo reclamos de la Corte y sin ninguna duda que esto es un signo positivo, digamos. De hecho, ayer estuvimos reunidos con el ministro de Seguridad y Justicia, con Pablo Coccioni, con el secretario de Justicia, con Santiago Mascheroni, no solo evaluando esta cantidad de pliegos que se mandan, sino también cómo continúa la cobertura de vacantes, porque algunos de los pliegos que se mandan a Cámara dejan alguna vacante en primera instancia y además seguimos teniendo aproximadamente cerca de 50 y pico de vacantes en total en el Poder Judicial, pero sí es un signo muy positivo, es muy importante la Asamblea Legislativa y la aprobación de los pliegos y muy importante la reunión también de ayer porque nos permitió avanzar sobre algunos focos críticos, digamos, es decir, nosotros básicamente necesitamos importante. Y así que bueno, me parece que es muy positivo no solo el envío de los pliegos, esta cantidad de pliegos, sino también la reunión que hemos tenido ayer con las autoridades de justicia. Ahora, Daniel, ¿esto abre una nueva etapa en la relación con el Ejecutivo? Bueno, yo creo que, a ver, en cualquier circunstancia, no quiero con esto generar una reflexión crítica, deberíamos pensar un poco también entre todos, ¿no? En cualquier circunstancia los poderes tienen que tener un diálogo permanente porque las cuestiones que están involucradas en términos institucionales son cuestiones que afectan a las personas, a la gente, a la ciudadanía, fundamentalmente en el caso del Poder Judicial, lo que llega al Poder Judicial son conflictos y para cada persona su conflicto es lo más importante y lo que quiere y lo que necesita. Y esto nosotros lo vivimos pregonando, ¿no? En primer lugar, ser tratada con respeto, con el respeto que todos queremos que nos traten, y en segundo lugar, que tengan una respuesta en un tiempo razonable. Para eso necesitamos, obviamente, en algunos lugares más que en otros, contar con todos los recursos que son necesarios para poder dar esa respuesta. De modo que sí, creo que se renueva, digamos, una etapa en un sentido más propositivo, y esto obviamente va a permitir mejorar las condiciones en que se presta el servicio de justicia en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo avanza todo el otro proceso de reformas que se están dando dentro de la justicia, del sistema de justicia santafesina? Empiezo por preguntarle por las leyes que se sancionaron en diciembre, ¿no? Que convierten, entre otras cosas, tribunales colegiados en juzgados unipersonales, la implementación del juicio por jurado, la eliminación de los juzgados circuitos, es decir, toda una tarea que me parece que debe ser bastante engorroso de reorganización del sistema. ¿Se está trabajando? ¿Se pudo avanzar en esas cosas? Sí, completamente. La Corte, con mucha dinámica, ha trazado una agenda de trabajo, no solo por la imposición
o mejor dicho, por el mandato normativo de las reformas que han ocurrido, sino porque también nosotros en alguna medida tenemos un diagnóstico de la situación del Poder Judicial y somos conscientes de la necesidad de buscar un rediseño institucional que permita mejorar. Y dentro de ese rediseño institucional, bueno, ya están funcionando los juzgados unipersonales de familia. Se pudo rápidamente adecuar esta cuestión en términos de lo que es el sistema informático, en términos de lo que es el funcionamiento y los espacios físicos. Ya hemos convertido, digamos, la Corte ha implementado en función de la ley la conversión de juzgados de circuito en juzgados de distrito, fundamentalmente en las circunscripciones en Rosario y Santa Fe, y ahora en el resto, digamos, de la provincia. Creo que a partir de octubre ya se produce esta conversión porque requiere de algunos ajustes fundamentalmente en lo que es la cuestión informática, de modo que sí, estamos avanzando, cumpliendo perfectamente con estas modificaciones que creo que en un muy alto porcentaje son modificaciones positivas que nos van a permitir resolver problemas en algunos lugares puntuales a través de la conversión de algunos juzgados de circuito en distrito. Y después, bueno, el juicio por jurados populares, que verdaderamente ha debutado con 2 juicios de un nivel increíble, con la participación ciudadana en términos muy positivos. Hay que ver las encuestas que se han hecho antes de la celebración del juicio por jurados populares y las encuestas que hemos hecho con posterioridad a quienes han integrado los jurados, y realmente estamos muy contentos porque no solo por la calidad, digamos, del desarrollo de los juicios, prácticamente en los 2 casos con audiencia de selección de jurados y con el debate, en un día y medio, 2 días, se terminó y se dictó sentencia, digamos, se dio el veredicto en dos casos que tal vez con tribunales técnicos hubieran llevado más tiempo, pero además la participación de la gente ha sido con una responsabilidad enorme, lo cual demuestra las bondades, ¿no?, de lo que es la participación ciudadana a través del jurado popular, y fundamentalmente demuestra las bondades porque el juicio por jurados, además, si bien esto es una cuestión muy técnica, ¿no?, pero el juicio por jurado es un gran antídoto para todas las distorsiones de los sistemas adversariales, los sistemas acusatorios, o sea, las distorsiones prácticas que muchas veces ocurren, porque bueno, todos tenemos algunas dificultades, no podemos lograr una capacitación adecuada, sobre la cual estamos trabajando mucho. ¿A qué se refiere específicamente, Daniel? En el funcionamiento del sistema acusatorio, bueno, el jurado es un antídoto porque es imposible llevar a cabo un juicio por jurados populares sin que previamente las partes no estén entrenadas y hayan preparado adecuadamente el caso y hayan trabajado como debe trabajarse. De modo que estamos muy contentos con esta cuestión. Y bueno, la reforma constitucional ahora le ha dado protección constitucional a nivel provincial. Es la primera constitución a nivel provincial que prevé el juicio por jurados populares con un dato, ¿no? Jurados populares clásicos, lo cual significa de que la legislatura, si eventualmente pensara en alguna modificación, no va a poder nunca instalar un jurado escabinado, o sea, que son los jurados que integran jueces técnicos con ciudadanos, sino que la Constitución ha tomado una línea definitiva en el sentido de que el jurado popular es el clásico, el que solo integran ciudadanos, y además, bueno, este dato tan relevante que es el haber establecido a nivel constitucional el propender al juicio oral público y por jurados en los otros fueros, no solo en el fuero penal. Eso le va a dar mucha transparencia. Daniel, habló... Pero además coloca nuestra Constitución en este punto, diría, en la vanguardia, ¿no?, a nivel del derecho público provincial. Daniel, habló del rediseño institucional. ¿Qué opina de cómo quedó redactada en la nueva Carta Magna el Poder Judicial y cuánto cree que hay de impacto del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial? Fue uno de los temas más discutidos esos durante la convención. ¿Cómo se lograba, bueno, la independencia de los poderes? ¿Cómo evalúa ese final? Yo creo que la redacción final, digamos, el texto aprobado, en base a las discusiones que se daban en la convención, donde nosotros tuvimos
oportunidad de ser escuchado, implica una mejora. Obviamente que hay que respetar la división de poderes, hay que apuntar a fortalecer las instituciones y hay que fortalecer obviamente la independencia de los poderes. Me parece, esta es una opinión personal, yo no comprometo con esto una opinión institucional de la Corte, pero sí me parece que más allá de los ajustes que haya que hacer vinculado a las cuestiones del personal, me parece muy importante el haber consagrado la autonomía, la independencia del Ministerio Público con dos cabezas, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa, con autonomía funcional, con independencia de los otros poderes. Me parece muy importante una reforma que seguramente ha pasado inadvertida, pero en el capítulo del Poder Judicial, esto fue incluso propuesto por nosotros y fue recogido en la Convención, se habla de tribunales de revisión y se habilita la posibilidad de organizar colegios de jueces, y esto a nivel constitucional nos da una protección y un incentivo muy grande para repensar una reforma y un rediseño institucional de la justicia fundamentalmente laboral, de la justicia civil. Daniel, perdón, esto para que le quede claro al televidente que no entiende a lo mejor del tema. Cuando usted dice que se da la posibilidad de la revisión a través de tribunales colegiados, eso implica que ya no la estructura fija de salas integrada por... Para que quede claro, nosotros tenemos, por fuera del sistema penal, tenemos un modelo de organización prácticamente colonial, a través de lo que es la estructura del juzgado, con expediente que ya no es escrito, pero que es el expediente digital o expediente de PDF, que bueno, implica una gran ventaja para el abogado, mucha comodidad, pero que no siempre cambia ni altera la trazabilidad de los juicios, que es lo más importante para la gente, que un juicio no dure 3, 4 años, sino que un juicio dure mucho menos. Y bueno, el establecer la posibilidad de los juicios orales y públicos en la materia civil, comercial, en la materia de familia, en la materia laboral, y el posibilitar flexibilizar las estructuras. ¿Qué significa esto? Poder avanzar hacia un modelo más parecido al penal, donde haya colegios de jueces, donde los jueces no tengan que tener trabajo administrativo como tienen ahora cuando deben gerenciar un juzgado, donde trabajan la mitad del tiempo como jueces y la mitad del tiempo como gerentes de una pyme, trabajando con las licencias del personal, haciendo reclamos porque necesitan computadoras, etcétera, etcétera. Esto, digamos, que se recoja a nivel constitucional implica un avance sustancial y nos da una pauta para repensar una reforma profunda del sistema de justicia no penal, un poco al estilo, al modo, respetando las particularidades propias de cada fuero, de lo que es la justicia penal santafesina. Y bueno, después tenemos la cuestión del mecanismo de selección y de destitución, que fue la cuestión más discutida. Yo en ese punto tenía una posición muy puntual. Yo creo que una constitución debería regular un método, no un órgano. En general los consejos de la magistratura no han tenido una gran capacidad de rendimiento. Bueno, el ejemplo paradigmático más negativo es el Consejo Nacional de la Magistratura, pero incluso en otras provincias tampoco ha funcionado adecuadamente. Tal vez habría que haber previsto un método, pero se optó por una solución intermedia. Hay un consejo de selección que considero que es bastante equilibrado y que tendrá a su cargo disponer, digamos, el mecanismo de selección, supongo que a través de concursos, de los jueces, fiscales y defensores. Y bueno, es importante de que la Constitución establezca que ese Consejo de Selección va a poder proponer, hacer una propuesta, digamos, vinculante al gobernador. Después habrá que ver la letra chica, porque la letra chica queda derivada a una ley, una ley posterior, que deberá evaluar la legislatura. Exactamente. Y del mismo modo, bueno, el tema del enjuiciamiento, que es el tema más discutido, porque se ha establecido un tribunal de enjuiciamiento con 11 integrantes, de los cuales 6 provienen de la política, 3 senadores y 3 diputados. Es cierto de que... ¿Usted ve un riesgo ahí? La minoría... Perdón. ¿Usted ve un riesgo ahí, como planteó algún sector de la oposición en ese equilibrio?
Todo depende, bueno, al haber representación de mayoría y minoría, bueno, creo que allí hay que buscar algún tipo de garantía, en algún equilibrio, porque el Consejo, este Tribunal de Enjuiciamiento está integrado por un ministro de la Corte, el presidente de la Corte, por dos jueces, por tres diputados, tres senadores y dos miembros del Colegio de Abogados, creo. Y dos miembros y dos abogados, exactamente, son 11 miembros. Me parece un consejo, digamos, bueno, esperemos que tenga operatividad, ¿no? Porque a veces no es fácil convocar a un tribunal de enjuiciamiento. Habrá que ver después también cómo se regula esto a nivel legislativo, pero creo que en última instancia, en función de las discusiones que había y de las propuestas que había, bueno, se buscó una salida intermedia que esperemos que haya... Hay que hacerla funcionar ahora. Compromiso de Daniel. todos los integrantes y de todos los estamentos, como para que no se desequilibre el Consejo en favor de un estamento. Lo que debe tener un tribunal de enjuiciamiento es un equilibrio, digamos, y una representación equilibrada de los distintos estamentos. Claro. Aquí lo que se cuestionaba un poco era la mayoría que provenía de la política, pero bueno, al haber representación de la minoría, creo que es probable que se pueda conseguir. Se balancea un poco. Queremos. Daniel, estamos sin tiempo, se nos termina la entrevista, pero no queríamos cerrar sin antes hacer una pregunta de una inquietud que planteó Gabriela, viendo el otro día la foto del Pleno de la Corte en la sala, con la cruz, con Jesucristo colgado en la cruz allí a espaldas del presidente del tribunal, ¿no? Y esto que, bueno, ella hacía muy bien, o hace muy bien la comparación, teniendo en cuenta que se acaba de reformar la Constitución y Santa Fe no tiene más religión oficial. ¿Puede ser que la vayan a bajar a esa cruz del Salón de Actos de la Corte? A ver, yo puedo dar una opinión personal. Bueno. No es nueva. Cuando ingresé a la Corte, me hicieron, digo más o menos la época, por el ministro era el doctor Héctor Superti, nos hicieron una entrevista por separado, tanto a Superti como a mí. Es mi opinión personal, yo creo que el Poder Judicial es un espacio republicano. Obviamente que la religión como la moral pertenecen al ámbito privado de cada uno y como todo espacio republicano debe haber neutralidad. De modo que entiendo, quiero ser prudente de que hay una tradición muy instalada, muy consolidada, pero bueno, si usted me pregunta a mí, es un tema que todavía la Corte no ha tratado, pero si usted me pregunta mi opinión personal, la di en el año 2009 y la repito ahora, no tengo la menor duda. Este es un espacio republicano, es un poder del Estado que forma parte de la estructura de gobierno de la sociedad y como en el poder legislativo y como en el poder ejecutivo no debería haber símbolos que identifiquen con una determinada convicción religiosa, porque acá viene gente de todas las religiones y hasta podrían plantearse cuestiones muy puntuales, muy concretas, ¿no? En una sala de audiencia, en la declaración de un testigo. Más de alguno, juramento. Alguna vez me ha dicho que los incomoda tener una foto ahí o tener que realizar actos técnicos, jurídicos, justamente con la cruz ahí, porque además es enorme. Sí, bueno, hay de todos los tamaños, pero bueno, con esto quiero ser, vuelvo a repetir, muy respetuoso y mi opinión personal es clara, no la he modificado, la he sostenido ya estando en la Corte por el año 2009-2010, pero bueno, será un tema que estamos ahora con una reforma constitucional donde claramente es un Estado laico, hay libertad de culto y vuelvo a repetir, las cuestiones religiosas como las cuestiones morales pertenecen al ámbito privado de cada uno y me da la impresión de que eventualmente habrá que evaluar esta situación. Gracias, doctor Herbeta, muy amable, buenas noches. Un abrazo enorme. Gracias. Nosotros vamos a una pausa, en instantes regresamos.